la cual hemos invitado al economista Juan Mendoza. Tiene un componente urbanista, razón por la cual hemos invitado al arquitecto Miguel Romero Sotelo, que ha sido viceministro de Vivienda y Construcción y Saneamiento, y tiene también un componente que es gestión pública, y hemos invitado por eso a una dirigente política que ha sido también vicepresidenta de la República, la actual congresista de APP por Piura, la señora Marisol Espinosa. Buenos días, señores invitados. Buenos días. Muy buenos días. Señor Mendoza, el presidente nos ha dado algunos lineamientos, pero queda pendiente una cierta aproximación general al presupuesto. ¿Cuánto nos va a costar esto? No van a ser los 15.000 millones de nietos. No, yo creo que 15.000 es mucho, pero probablemente 3.000, que es lo que se decía inicialmente, también va a ser poco. Es difícil saber exactamente cuánto, esa contabilidad la vamos a saber en las semanas que vienen, pero el pasado es una guía de lo que puede ocurrir. Y ya hemos tenido niño antes, y cuando hemos tenido niño, la destrucción ha significado que la región norte ha reducido su PBI el año del niño en 12% en promedio. Ese es el niño del 25, del 98 y del 83. Si este año el norte cae 10%, que es razonable, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho, eso significaría que más o menos habría que reconstruir cerca de 6.000 millones de dólares y habría un monto adicional en otras zonas del país, como Lima y Ancash. ¿Cuánto aporta al norte el PBI nacional? 12%, Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad. O sea, que es un octavo. El impacto en el PBI total. El impacto en el PBI, por ejemplo, si cae 10%, sería 1.8, ¿no? Entonces, eso, evidentemente, primero, no se puede reconstruir en un año, porque eso escapa a la capacidad de gestión, digamos, que tiene el sector público, y hay que tener programas alternativos al, digamos, mientras se hacen los expedientes, mientras se aprueban las licitaciones, hay que inyectar recursos al norte para evitar lo que ya pasó en el pasado. De hecho, el año 83 tuvimos un niño devastador y la reacción del sector público fue bien importante y en ese año me parece equivocada porque además del niño, lo que tuvimos fue un ajustón fiscal. Muy fuerte, de Rodríguez Pastor, ¿no? Sí, del ministro Rodríguez Pastor. Ahí uno podría decir, lo que pasa es que estábamos a meses del default de la deuda de México, estábamos en una situación externa muy complicada. ¿Dólares? Exactamente, no había recursos. Este año es distinto. Eso, por ejemplo, es muy distinto de lo que ocurrió el año 98, en que sí se reaccionó con aumento de la inversión pública, y el año 25, en que Leguía, curiosamente, también reaccionó muy rápido. De hecho, curiosamente, incluso se anticipó. O sea, cuando ya se veía que había este aumento en las temperaturas, un aumento en el... 20% del PBI, ¿no? 20% en el aumento de la inversión pública. Sí, eso en el corto plazo es bien importante reaccionar, y como va a ser difícil, creo que haya proyectos bien hechos, expedientes, digamos, que cumplan con todos los filtros que debe tener el Estado peruano. ¿Por qué va a ser difícil eso? ¿No somos capaces de hacer expedientes bien hechos? Sí, pero toma tiempo. Y es difícil cambiar de la noche a la mañana, digamos, la eficiencia, ¿no es cierto? Pero ciertamente importa mucho el timón, ¿no? Porque lo que vemos, por ejemplo, con la inversión pública antes del niño es que estaba cayendo fuertemente, ¿no? Cayó el año pasado y de hecho esa caída ha continuado en el primer trimestre de este año. Tienes que tener en cuenta que la gestión se va a complicar por los panamericanos. Van a tener que concentrarse en dos cosas a la vez. Vienen los panamericanos, eso va a ser complicado. Claro, los panamericanos todavía se empezaría a ejecutar más hacia el 2018, pero son varias tareas importantes al mismo tiempo y no solamente, claro, es un asunto de recursos, de tener la plata, sino también de la atención que se le va a prestar. Pero creo que es importante pensar en proyectos temporales que inyecten recursos. Por ejemplo, yo en general sería enemigo de este tipo de proyectos, pero algún proyecto de empleo temporal. Como lo había antes. Por algún tiempo, porque lo que pasa es que hay mucha población en el norte que ha perdido su capacidad de generar ingresos o la ha visto mermada enormemente. Y claro, el problema ya no va a ser que no haya suficiente inversión, ¿no? Porque de hecho mucho de la reconstrucción es privada.
O sea, parte la hace el Estado, pero mucho la hacen las propias personas. Consumo. Claro, no hay consumo. Y si se contrae el consumo y el mercado se va haciendo más pequeño, la reconstrucción privada, que va a ser el grueso de la reconstrucción como ha sido en el pasado, va a tomar mucho más Y va a haber tiempo. morosidad bancaria y morosidad en las cajas, ¿no? Ya hay señales de algunos problemas, como naturalmente, ¿no? Y ahí la reprogramación, que es una buena medida, va a resultar insuficiente porque va a haber algunas personas y empresas que no van a poder cumplir con sus pagos. Eso me parece que son los lineamientos de lo que debería hacerse en términos generales, ¿no? Y evidentemente el ministro de Economía ya lo ha dicho, este año no se va a poder reducir el déficit fiscal, sería una locura, ¿no? O sea, sería una locura. Sería repetir el 83, ¿no? Sería repetir el 83 y a diferencia del 83, este año sí tenemos recursos, ¿no? Ahora, esto no puede ser una cosa permanente. O sea, permanentemente el sector público no puede estar inyectando recursos, porque al final son de todos, ¿no? Señor Romero Sotelo, usted desde antes de que comiencen estas inclemencias, desde enero, recuerdo que dijo que desde los años 80 no habían autoridades, por lo menos en la capital, que diseñen urbanísticamente nuestra ciudad. Eso vale también para el norte. ¿Por qué era tan pesimista usted, incluso antes, repito, de estas desgracias que nos han desnudado un poco, ¿no? El tema, muchas gracias por la pregunta, el tema se basa en que yo observo que en nuestro país no hay visión de futuro. Esto es importante porque un plan, si no tiene un rumbo, no tiene una visión, todo va a quedar como elementos no articulados. Entonces, y hay otro gran elemento, el territorio. El territorio en nuestro país ha sido descuidado. ¿En qué sentido descuidado? Por ejemplo, los ríos, los grandes basureros de las ciudades. Se colmatan, viene la furia hídrica y se salen los ríos. Entonces, hay todo un tema de sociedad que pierde hábitos y pierde concepción de las cosas. Ciudad, que están mal localizadas, tomando zonas totalmente peligrosas, y un territorio degradado. Entonces, lo que yo decía en ese momento, y lo reafirmo, es que nuestros gobernantes, lamentablemente, no hay una visión del territorio. Por ejemplo, en estos momentos, nuestro país está localizado en la cuenca del Pacífico como prioridad. Está totalmente metido en esta cuenca del Pacífico y anteriormente estábamos a trasmanos en la cuenca del Atlántico. Indudablemente que ahora la posición de Perú geopolíticamente creo que deberíamos comenzar por allí. Y esto se lleva a el diseño de los planes. Se hablan de planes territoriales, alguien dice acondicionamiento territorial, otros dicen ordenamiento territorial. Indudablemente el acondicionamiento territorial está ligado a la infraestructura y el ordenamiento territorial está ligado a la zonificación. Tenemos que hacer una pausa, encantado, señor Romero, y después le daremos la palabra a la congresista Marisol Espinosa, que es la política, haciendo notar que los congresistas son los peor notados de todas las instituciones públicas, según las últimas encuestas que han sido publicadas el fin de semana. Nos explicará por qué. Pausa y regresamos con la presentación de noticias. Las 8:17 y estamos conversando con un economista, con un arquitecto urbanista y con una periodista congresista que tiene la palabra ahora, Marisol Espinosa, para reaccionar ante el discurso de la Nación pronunciado ayer por el presidente de la República. Muchas gracias. Primero, creo que la gran preocupación es el tema, en estos momentos, la rehabilitación, porque hay que devolver un poco a la gente al día a día. La gente quedó en la zona de Piura, una de las zonas más devastadas, al igual que Tumbes, Lambayeque, La Libertad y Huaraz, pero sobre todo la preocupación por recuperar el día a día. El fenómeno del 83, el fenómeno del 97-98, fueron duros, fueron críticos, pero este niño costero ha sido devastador con Piura porque nunca había ingresado, por ejemplo, a la ciudad, al centro, al corazón de la ciudad, a la Plaza de Armas, a la Avenida Grau. Pero adicionalmente es cómo atender en estos momentos a la población, la situación crítica con el tema de la salud. O sea, la atención prioritaria tiene que enfocarse en este momento en la población que estamos enfrentando
una epidemia de dengue en la zona de todo Piura, en la zona alta, el tema de la UTA, y en la zona de Tambo Grande, el tema de lectopirosis, por la falta de sistemas de agua y alcantarillado. Y igual en la zona de Sechura caen huaicos en la zona de Puerto Rico, y la zona productiva también está devastada. Atendiendo el tema de personas, también viene lo que significa vivienda. La gente en la zona de Pedregal Grande, Pedregal Chico, Catacaos, en la zona del Alto Piura, todavía Sondorillo, en la zona de Zapillica, está aislada aún y no tiene alimentos. La zona de Yamango ha sido duramente golpeada, es la zona alta. ¿Qué se necesita en estos momentos? Atención básica a la agricultura. Se ha perdido solo en agricultura el 4% del PBI, solo en agricultura, sin contar la marisquería. Pero por eso sería muy idóneo un programa de empleo mínimo, ¿no? Para devolver la capacidad de consumo en el bolsillo, un ¿no? programa, se necesita mano de obra para levantar. Un programa de empleo temporal, pero además, si a esto le sumamos que perdieron la vivienda, tuvieron que abandonar la casa, el cultivo se perdió, ese cultivo tenía un préstamo a la caja municipal, al agrobanco. Entonces, no solamente perdiste lo que instalaste en arroz, en algodón y el maíz, sino que adicionalmente estás endeudado y tienes que volver a empezar. Lo que necesitas es adicional de un programa de empleo temporal, necesitas capital de trabajo para volver a empezar. Eso solo en agricultura. Pero si miramos, por ejemplo, las tejedoras de sombreros, las señoras que habían trabajado 15, 20 años, y eso lo puedo decir como periodista porque las he visto, para reunir la plata, para comprar su máquina, para poder hacer sus sombreros, la señora Mercedes Sosa y toda la gente de Pedregal, y ahora el agua inundó la zona de trabajo, las máquinas están inservibles, las máquinas costaban $60,000 y están desesperadas, no pueden volver a empezar. En la zona de Sechura, aparte del fenómeno del niño costero, en estos momentos se enfrenta a un cierre de la zona para lo que significa exportación de concha de abanico. Esto representa solo en marisquería 25,000 puestos de trabajo. Entonces, un sistema de empleo temporal no va a resolver este problema. Tenemos que mirarlo ya desde el Ministerio de la Producción, cómo atender el tema, no solamente básicamente empleo temporal, sino cómo recuperar la zona, cómo garantizar agua potable y alcantarillado para que pueda pasar la supervisión de la Unión Europea y pueda continuarse con exportación. Eso básicamente en todo lo que significa área de producción, atención a las personas, y en tercera fase sería lo que vendría ya la reconstrucción real, que se va a discutir el proyecto el día lunes en el Congreso. Todas las bancadas han apoyado la exoneración de que no vaya comisiones para que se pueda discutir de manera rápida y el Ejecutivo tenga una herramienta de manera útil y además de manera con celeridad para poder empezar la reconstrucción. Una reconstrucción con cambios como plantea el gobierno, y nosotros creemos que efectivamente necesitamos una autoridad, una reconstrucción con cambios. Se necesita garantizar recursos para la reconstrucción y garantizar recursos no solamente del Fondo de Defensa para lo que significa reconstrucción, el FONDES, la actuación activa del CINEGER, sino que se necesita más o menos. Ellos han calculado que solo por obras por impuestos o obras por canje de terrenos, que es una nueva modalidad de inversión que va a ingresar mediante el sistema de reconstrucción, pueden movilizar 1.000 millones. En el fondo, en el FONDES, en el Fondo Especial para Desastres, hay más o menos entre 6.000 y 7.000 millones. Pero también se podría, nosotros ahí en la Comisión de Presupuestos, se podría utilizar estos fondos de contingencia que fácilmente tienen 8.000 millones. Es interesante, ¿no? Juan Mendoza, hay un fondo de estabilización financiera fiscal que estás hablando de 9.000 millones de dólares. Sí, más o menos 9.000 millones de dólares. 8.000 más o menos millones. ¿En cuentas del Estado cuánto tiene el gobierno? Además hay saldos de presupuesto que no se ejecutaba el año pasado, que son 5.000 millones de soles, ¿no? Y hay bastantes cuentas, ¿no? Sí, hay un montón de fondos que se podrían consolidar, pero en el corto plazo, de hecho, el Fondo de Estabilización Fiscal
el propósito principal es atender emergencias, o sea, una caída, ya sea en los ingresos fiscales o atender un gasto extraordinario. Ahora hay dinero y hay un buen entorno internacional. Sí, hay dinero. No hubo ni el 2008, el 98 ni el 83. No, y hay el entorno internacional es bueno, hay dólares y hay dinero. Sí, hay un montón de cosas que hacer. Hay que limpiar las ciudades, hay que descolmatar ríos. Se dice, por ejemplo, escucha a un ingeniero, que el río Piura no se hubiera desbordado si hubiera estado descolmatado. Y más que descolmatado, encauzado también, ¿no? O sea, es mucho canalizado. más complejo y eso Sí. son obras, sin disculpar a nadie, pero que se tendrían que haber hecho en varios gobiernos que duran años y que son muy costosas, que no tenían defogue pluvial. Así es, o sea, y eso es culpa de los últimos, no sé, 50, 100 años, si quieren. Seguramente no manejamos bien el territorio, los incas y los españoles vivían en el mismo territorio y hacían canales, pero no vivían donde se inundaba, esa es la diferencia. Bueno, es cierto, pero salvo digamos, los de la costa. Mejores puentes, ¿no? Sí, o sea, menos gente también. Evidentemente el objetivo es que hagamos puentes que no se desplomen, ¿no es cierto? Hay que traer el Rey Mendoza, sí, ¿no? todo eso, pero en el corto plazo hay un montón de cosas que hacer. Por ejemplo, toda esta atención a epidemias, fumigación. Entonces, eso demanda mucha mano de obra. Hay un montón de gente que ha perdido el trabajo y hay un montón de cosas que hacer y el Estado tiene recursos. De acuerdo. Me parece que Entonces es una eso combinación ganadora, digamos. Además hay otra cosa. Podríamos tener, no un niño igual, pero podríamos tener un semi-niño el próximo año, como ocurrió el año 26. Ahora, yo he escuchado años hablar, esto ya es a futuro, los seguros de catástrofes. Años se habló de que se debían tomar seguros, las regiones debían contratar seguros. Nadie hizo nada. Sí, ex post, claro. Ahora estamos hablando durante años he escuchado el seguro de catástrofe y a nadie se le ocurrió nunca negociar uno. Eso es para la siguiente emergencia, pero el próximo año, si tuviéramos un semi-niño... Que pasó el 25. Pasó el 26, claro. Pero una cosa interesante, también aprender las lecciones del pasado. Y no teníamos ningún director de reconstrucción y no creamos ninguna institución, simplemente tuvimos la decisión de ese año aumentar agresivamente la inversión pública y hacer este tipo de cosas que resultan bastante obvias. Leguía fue un hombre brillante, eso hay que reconocerlo. Digamos, un montón de errores, endeudamiento, hay un montón de otras cosas, pero en la emergencia sí se reaccionó de manera positiva. Y el año 26, ¿qué pasó? Hubo un rebote en el crecimiento. El 25 el crecimiento cayó 7 puntos del PBI, pero el 26 nos recuperamos a pesar de tener otro semi-niño. El patrón fue parecido, 24 sequía, 25 niño costero, 26 niño continental. Claro, entonces podríamos tener eso y hay que estar preparado en los siguientes meses. Mientras hacemos los expedientes, mientras hacemos un mejor diseño de cómo funcionan las instituciones, mientras evitamos que la inversión pública siga cayendo, ¿no? Antes se decía, por ejemplo, que lo más eficiente que teníamos era el gobierno nacional, después los gobiernos regionales y por último los municipios, pero resulta que este año, por ejemplo, los que han aumentado la inversión pública han sido los gobiernos locales. O sea, los datos nos dicen que este año... Y el nacional ajustó mucho, ¿no? El nacional, este trimestre, hasta marzo, ha caído 20% la inversión pública de los ministerios. Las regiones, 2%, están por ahí, y los gobiernos locales, 4%. Entonces, estas son cosas que no requieren cambio en las leyes, no requieren una institucionalidad nueva o temporal, simplemente decisión, porque recursos hay, evidentemente los recursos no son infinitos. Si tenemos niños, si hay un cambio en el patrón climático, si esto significa calentamiento global, no vamos a poder estar en la misma situación que antes. Romero Sotelo, hay un punto crítico que fue mencionado por el presidente de la República, que por lo demás volvió a usar su viejo concepto revolución social a propósito de él, poner un fin al tráfico de tierras e impedir que hayan peruanos que vivan en zonas peligrosas. ¿Esto es viable de hacer? Totalmente viable. Lo que ocurre es de que en nuestro país ha sido un deporte nacional utilizar la tierra del Estado. Le comento que hay 250.000 hectáreas que tiene la SBN a nivel nacional, tierra eriaza, y que existen programas como, por ejemplo, generación de suelo urbano. Ocurre que esta tierra eriaza no tiene valor, pero sí tiene valor si el municipio le da la zonificación. Tiene valor si es que los órganos del servicio le ponen agua, desagüe, energía. Sí tiene valor si el organismo pertinente le da la titularidad del terreno. Sí tiene valor si es que esto sale a concurso público y el sector privado comienza a invertir en una zona que tiene... ¿Por qué no se ha hecho ya cuando usted era viceministro, por ejemplo? Le explico. Sí se ha hecho ya. Y se ha hecho ya con Alameda de Ancón. 100 hectáreas
en la zona Eriaza de Ancón, hay un orden de un proyecto aprobado por el municipio de Ancón, aprobado en todo, y para hacer 14.000 viviendas de Mi Vivienda y de techo propio. Es importante esto que lo comento porque además existe un decreto supremo, el 09 del 2012, que implica que el viceministro de Vivienda y Urbanismo puede sentar en una mesa al alcalde de la localidad, al que le dé el agua, a la autoridad del agua, tiene a la SBN y a COFOPRI y a todos los organismos que ven la titularidad, y entonces en una sola mesa puede reunir. Antes comentaba el economista que hay instrumentos para poder hacerlo ya, y yo creo que hay instrumentos. A ver, el programa de generación de suelo urbano es, creo, importante. Para entender, señor Romero, cuán eficientes son esos instrumentos. Usted ha dicho que se ha hecho ya en Ancón, ¿ya hay viviendas? Todavía no hay viviendas por lo siguiente, porque recién el proceso licitario, que fue un licitario público, tomó pues un año. ¿Cuándo es que se pusieron las tierras en...? Bueno, el Ministerio de Vivienda lo hizo el otorgamiento el año pasado. El año pasado, recién ¿Cuánto tiempo tomó en diciembre. desde que se decidió hacerlo? Más o menos un año. Desde que se decidió hacerlo. Desde que se decidió hacerlo. O sea que de ahí, pues que calculamos más la licitación, pasará otro año, más la construcción, claro, otro año. O sea, así, a ojo de buen cubero, para que se logre habilitar un terreno y construir viviendas populares, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Claro, con la vieja normativa que se utilizó en ese momento sería ese tiempo, pero con la nueva normativa que hemos escuchado, en la cual van a hacer procedimientos mucho más lentos, mucho más rápidos, indudablemente. Porque no podemos hacer esperar 4 o 5 años a gente que esté en una carpa, ¿no? Así es, no podemos seguir con la, digamos, con la lentitud propia de la administración pública. No sé si hay lentitud a pesar de las leyes, queríamos... Nos alegra, señor Romero, que haya reconocido eso ante Patricia Garrido, que no se puede seguir con la lentitud con la que se ha Pero estado justamente ahora. para eso lamentablemente, estamos. A propósito del instituto, es la hora, es 8:30, tenemos que hacer obligatoriamente una pausa. Muchas gracias por su presencia, señor Espinosa, señor Mendoza y arquitecto Romero Sotelo. Regresamos con Ampliación de Noticias.